En la mañana de hoy continuamos, mis queridos hermanos, con este interesante tema que empezamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar o quién pensaría que la historia de una momia era tan importante y podía ser de tanta bendición? Pues sí, mis queridos hermanos, continuamos y, si Dios permite, terminaremos hoy con esta porción de la historia de José. Como ya ustedes saben, José llegó a ser el primer ministro de Egipto. Es decir, él estuvo gobernando en Egipto. Y al final de su vida, ya estando allí ante la muerte precisamente, vemos que él exigió un compromiso, exigió un juramento de parte de sus hijos. Es decir, que ellos se comprometieran a no dejarlo allí en Egipto, sino a embalsamarlo, momificarlo y luego llevarlo a la tierra prometida cuando el momento llegase. Su descendencia fue fiel, los hijos y su descendencia obedecieron al pie de la letra con esa promesa, gracias a Dios, y salieron de Egipto guiados por Moisés, como ustedes saben que fue la historia. Bueno, esto se confirma incluso después por el profeta Josué, cuando habla en el capítulo 24 de cómo ellos cumplieron todo esto al entrar a la tierra prometida y traer el cuerpo momificado de José. Pero miren, hermanos, todos estos hombres que ya hemos mencionado como Isaac, Jacob y José, estos hombres y los que estuvieron de esa próxima generación antes de la tierra prometida, todos ellos murieron con la mirada hacia la tierra prometida, vivieron con esa fe. Es decir, ellos confiaron en el Señor plenamente, en las promesas de Dios, caminaron con Dios, adoraron a Dios, hablaron con Dios y también ellos obedecieron al Señor. La semana pasada nosotros vimos el primer punto, nos quedamos en el primer punto la semana pasada, es decir, que estuvimos mirando cómo el trasladar la momificación de José les recordaba a ellos primeramente que ellos eran el pueblo de Dios. Tan importante es esto de ser pueblo de Dios que nos quedamos en el primer punto nada más la semana pasada en cuanto a esto. Pero como pueblo de Dios ellos tenían que salir juntos, pasar por todas las pruebas juntos, pero llegar juntos también a la tierra prometida. Entonces, hermanos, José, si ustedes los analizan, estuvimos estudiando esto la semana pasada, José pudo haber querido un monumento espléndido allá en Egipto, porque él fue gobernador de Egipto, algo que acostumbraban a hacer ellos para las personas que eran de importancia. Pero vemos que José deseó identificarse con el pueblo de Dios, a pesar de todos los defectos que tenía el pueblo de Dios. Y hermanos, esto les recordaba a ellos precisamente de que ellos no podían identificarse con el mundo, ni podían regresar atrás. ¿No es esto así como es la vida cristiana? ¿No nos dice el Señor, el que pone la mano en el arado no mira atrás? Dejamos al mundo y seguimos a Cristo. Allí está toda esta idea y esta enseñanza. Somos un pueblo que seguimos al Señor, nuestro Dios, un pueblo que seguimos su palabra y seguimos a nuestro Dios y no a los hombres. Su palabra pues nos enseña que seamos fieles, juntos, que seamos un pueblo que adoremos, un pueblo que alabemos al Señor, que sirvamos unidos. Y hermanos, más que nunca en estos tiempos la iglesia tiene que estar unida. Si miramos todas las cosas que están ocurriendo, y hay muchas que ni se ven, mis queridos hermanos, la iglesia no puede estar dormida, tiene que tener esto claro, que somos un pueblo, llamados a una jornada, con un andar hacia nuestro hogar celestial, pero mientras tenemos una batalla, tenemos una lucha, tenemos que hacer algo que el Señor nos mandó hacer, como vamos a ver en esta mañana. Pero vamos al segundo punto.
Porque fíjense todo lo que este traslado de la momificación de José significaba para ellos. Y en este caso, el segundo punto, les recordaba la promesa de Dios. Qué bonito recordar las promesas de Dios. No se alienta usted cuando se acuerda de las promesas de Dios, hermano. No se alienta. Bueno, miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 8. Miren conmigo. Dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo. El Señor nos dijo que Él nos daba su paz a nosotros. Algo que podemos tener en medio de las pandemias y de los problemas. Tenemos paz porque estamos con el Señor. Ahora dice, conforme a todo lo que Él había dicho, aquí viene esta parte, no se lo olvide, hermano, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha fallado. ¿Escuchó eso? El Señor no falla en sus promesas. Jesucristo no nos falla en sus promesas. Él no falla. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros este texto acerca de las promesas de Dios? Bueno, nos dice primeramente que Dios no falla en sus promesas, ni siquiera en una palabra. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son y están centralizadas en Jesucristo, su Hijo. ¿Qué les parece esto? Es decir, que todas apuntan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo, es decir, todo lo que se relaciona con nosotros, o sea, Dios se relaciona con nosotros, y todo esto tiene que ver con un pueblo que Dios le da a su Hijo, un pueblo redimido, con su preciosa sangre. Es decir, porque Cristo dio su vida, pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces, mis queridos hermanos, es que en Cristo están cumplidas las promesas para nosotros. Si quitamos a Cristo, no hay promesa de Dios para nosotros. Es decir, que es en Cristo. Yo quiero demostrárselo bíblicamente, para que vean que no es que yo lo digo, sino la palabra de Dios lo dice con toda claridad en 2 de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20 y 21, vamos a mirar muy buen pasaje. Dice, porque todas las promesas, hermanos, de Dios son en Él. ¿Quién es Él? Cristo. En Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Fíjate qué interesante que el apóstol usó aquí el griego y el hebreo. En el griego dijo sí, y en hebreo dijo lo mismo, dijo amén, ¿no? Por cierto, amén, esta palabra hebrea realmente lo que significa es que se establece, se consolida una cosa dicha. Por ejemplo, decimos amén, que estamos de acuerdo, deseamos que eso se cumpla, que eso sea así. Pablo lo usa así. Y entonces, hermanos, el mismo Dios que ha cumplido en Cristo todas estas promesas, como Él dice, y las cumple en Cristo, Él nos consolida a nosotros mismos, o sea, entre nosotros, estamos consolidados por ese Cristo. También lo dice la palabra de Dios. Dice así, y el que nos confirma, esta es la consolidación, es decir, aquí está, confirma con vosotros en Cristo. Estamos confirmados todos en Cristo, y Él que nos ungió es Dios. ¿Qué más nos dice el texto acerca de las promesas de Dios? Bueno, que tienen el fin de que seamos como nuestro Señor. Mucha gente no ve las promesas de Dios o no las relacionan con esta verdad, y la Biblia lo dice. Es decir, ¿para qué Dios nos da las promesas? No nos da las promesas para que usted nada más tenga beneficio. Miren, lo dice la palabra de Dios con toda claridad en 2 de Pedro 3, del 4 al 13. Dice que por medio de las cuales nos ha dado, fíjense cómo son las promesas de Dios, preciosas y grandísimas. Es preciosa y grandísima para usted, querido hermano. Las promesas de Dios no son preciosas y grandísimas. Dice que nos las ha dado. ¿Para qué? Aquí viene. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que tengamos más y más el parecido de Cristo en nosotros, habiendo huido, dice, de la corrupción. Es pasar de un lugar a otro, es una transformación de una vida de corrupción a un mundo de
santidad y de consagración a Dios. Es decir que hay un cambio, hay una transformación. Por lo tanto, nos parecemos más en el carácter, en nuestra manera de pensar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Había usted pensado así al mirar las promesas de Dios? Mucha gente ve las promesas y dice, ¡ay, qué bonito! Bueno, las promesas de Dios están para motivarlo a usted a ser más como Cristo. ¿Qué les parece? Así dice la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que en aquel día, en el día del juicio, muchos dirán, Señor, Señor. Y el Señor les dirá, no los conozco. Es decir, no entrarán en el reino de los cielos. Y esa es la gran diferencia. Entonces, muchas personas miran las promesas de Dios, queridos hermanos, para obtener sus beneficios y tener bendición, pero no para ser transformado al carácter de Cristo. ¿Qué les parece esto? Entonces, hermanos, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para motivarnos a querer ser más como nuestro Señor. ¿Qué nos dice a nosotros este texto acerca de las promesas? Que Cristo vino para mostrar la verdad de Dios y confirmar también las promesas de Dios. También lo vemos en las Escrituras, lo vemos en Romanos 15:8. ¿Cómo dice Romanos 15:8? Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Y aquí está. ¿Para qué vino Cristo, hermano? Para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres, a los anteriores. Ya se dan cuenta que, miren con cuántas cosas se relacionan las promesas de Dios. Mucha gente no lo ven así, pero las Escrituras nos dicen que cada vez que miremos a las promesas de Dios, lo tenemos que relacionar con todo esto que el Señor nos enseña. Cristo nos da promesa para que podamos confirmar la verdad de Dios, que Dios es verdad, que Cristo es la verdad de Dios. El pueblo de Israel había respondido, en muchas ocasiones respondieron y caminaron con fe en las promesas de Dios. Y por supuesto esperaban el cumplimiento de esas promesas. Hoy, hermanos, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, el pueblo de creyentes, somos llamados también hijos de Abraham por medio de la fe, la misma fe que tuvo Abraham en el Creador, en el Dios verdadero. Y entonces, mis queridos hermanos, también el Nuevo Testamento nos enseña que aquellos que confían y aquellos que creen en Jesús son descendientes espirituales de Abraham. ¿Sabía usted que nosotros somos también descendientes de Abraham? ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, por la fe. Pero esto sí, aquí viene otra parte que es muy importante que consideremos. Que junto con esa bendición, junto con esas promesas, hay una gran responsabilidad. ¿Sabía usted esto? La Biblia nos habla de que usted y yo tenemos una gran responsabilidad al recibir toda esta bendición de Dios y todas las promesas de Dios. Miren cómo dice la palabra de Dios. Dice, más vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. Usted es el pueblo de Dios. ¡Qué bueno! Amén. Dice, real sacerdocio, nación santa, lavada por la sangre de Cristo, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios. Ah, pero aquí viene esta parte. Para que anunciéis, hay un propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué les parece, hermanos? Es decir, que Dios no hace las cosas en vano. Él nos ha hecho pueblo con un propósito, para que anunciemos, para que demos testimonio, para que proclamemos esas virtudes de Cristo que están en nosotros, porque nos cambia, nos transforma. Además, el Señor nos dijo algo en cuanto a esa misión, o sea, el cumplir esto es importante, pero nos dio también una promesa con esto. Y es que nos dijo a nosotros, que nos dijo, hermano, he aquí, estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es decir, que cumpliendo esta promesa se manifiesta Dios en medio de su pueblo. Así que es tan importante de todo esto. Miren, hermanos, la Biblia está llena de promesas, ¿no?
del Señor. Repleta está de promesas para el pueblo de Dios. ¿Hay cuántas clases de promesas hay en la Escritura? Bueno, estaríamos mucho tiempo aquí mencionando todas las promesas del Señor. Pero sí, por ejemplo, hay promesas de provisión y sustento. Hay promesas de vida abundante. Hay promesas de poder cumplir la misión que Dios nos ha dado. Ustedes recuerdan que cuando Cristo dio la gran comisión, dijo: recibiréis poder, y refiriéndose al Espíritu Santo, ¿verdad? Y también tenemos promesa de poder, de que el Señor va a responder a nuestras oraciones, que nos va a dar según las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuánto creemos esa promesa? Amén. Y también promesa de darnos fortaleza, de ayudarnos en las pruebas y en las tentaciones. Y ¿saben qué? Una más que no puedo dejar de mencionar, mis queridos hermanos, antes que vayamos al tercer punto. Y es la promesa de victoria sobre la muerte, mis queridos hermanos, y la promesa de gozo eterno. Eso es maravilloso para nosotros. Así que, hermanos, miren, para que ustedes vean cómo aquella momia, aquel cuerpo momificado, les recordaba a ellos todas estas cosas. Porque de esta manera recordaban la promesa, y que no podían mirar atrás, tenían que llegar a la tierra prometida. Y hermanos, así mismo estamos nosotros hoy yendo hacia la tierra prometida, sin regresar atrás. Hoy tenemos nosotros más testimonio que ellos. Nosotros tenemos las Escrituras, la palabra de Dios. Dice que por el oír es la fe. Y dice también, vemos que también tenemos el testimonio de estos héroes de la fe. Y tenemos el testimonio de los hermanos creyentes. Así que miren cuántas evidencias, cuántos testimonios tenemos nosotros para que tengamos fe en lo que Dios nos da. En tercer lugar, trasladar de la momia o la momificación de José les recordaba a ellos la presencia de Dios. Hermanos, yo creo que uno de los grandes pasajes bíblicos que habla de esta omnisciencia de Dios es en el Salmo 139. El Salmo 139, como dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y de dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, que Dios está en todas partes, omnisciente. Nadie se puede esconder ni escapar de Dios. En el extremo vertical como extremo horizontal, Dios lo inunda todo. Dios lo inunda todo. Miren, vamos a ver algunos ejemplos en breve de esta presencia de Dios manifestada en la vida de José. Bueno, la historia es muy larga, ¿no? Ustedes conocen la historia de José, pero cuando José llega a la casa de Potifar, allí se sintió la presencia de Dios y fue notada. Si ustedes recuerdan la historia, Dios bendijo el esfuerzo de José, o sea que todo lo que él tocaba, todo lo que él hacía era bendecido. Y aún Potifar, que era su amo, reconoció esa realidad. Y ahí es donde está la cosa, que cuando está la presencia de Dios en nosotros, la demás gente, aún los no creyentes, van a ver algo allí especial. Y así lo dice la Escritura. Mira, dice que y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía ¿qué? Prosperar en su mano. Así que Potifar, ¿quién era Potifar? Potifar, bueno, era como decir hoy en día el director de la CIA. Potifar era un hombre importantísimo. Él fue el que compró a José cuando sus hermanos lo vendieron a Egipto. Y lo compró, y José se convirtió en un siervo de Potifar. Potifar era un egipcio, tenía esas creencias idólatras. Y en cambio dijo que el Dios de José, Jehová, estaba con él. Vio algo grande, vio algo especial. Y vemos que José vivió consciente de la presencia de Dios. ¿Ustedes están conscientes siempre de la presencia de Dios? ¿No están siempre con esa conciencia de la presencia de Dios? Dios está en todas partes. Pero una cosa es que Él está en todas partes, y otra cosa es que usted esté consciente
todo el tiempo que Él está con usted. Y hermanos, allí estaba la gracia y la misericordia de Dios con él. Y vemos la presencia de Dios en él. Por ejemplo, la mujer de Potifar quiso seducirlo a él sexualmente, y vemos cómo él se condujo como hombre de Dios y satisfació la voluntad de Dios, lo hizo por agradar a Dios. Y luego vemos también la presencia de él en la prisión, porque esta mujer, al ver que la rechazaba, lo metió en la cárcel, no, lo acusó de que él quiso llegarse a ella, lo cual era todo lo contrario. Entonces, miren, vemos que José en la prisión también mostró el poder de Dios y la presencia de Dios. Lo metieron allí injustamente, y nada peor que caer en una cárcel injustamente. O sea, es una experiencia dura. Me imagino a alguien que haya cometido algún delito y tenga que sufrir por eso. Pero tener que sufrir por algo que usted no hizo, eso es terrible. Y él nunca se amargó. Una de las cosas grandes de José es que si había una persona con todo el derecho de amargarse, era él por todo lo que sufrió, pero en cambio se veía un hombre siempre activo, consciente de la presencia de Dios, sirviendo a Dios. Y así fue, porque estando allí en la cárcel, pues mostró que Dios estaba con él. Yo quiero que ustedes vean este pasaje conmigo. Dice así la palabra de Dios, porque Dios promete proteger a sus hijos, ¿verdad? Dice, pero Jehová estaba con José, la presencia de Dios, ¿no? Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Así que se convirtió en el ayudante del jefe de la cárcel. ¿Qué les parece? Dios estaba también, vemos también que estaba con José cuando fue contactado por el faraón. Bueno, ya ustedes saben la historia. Él reveló los sueños a dos que cayeron en la cárcel, y las cosas se cumplieron tal como él dijo. Y esto llegó a los oídos del faraón, y el faraón, ustedes saben, tuvo este sueño que lo tenía a él perturbado. Los sabios del mundo egipcio no pudieron entender el sueño del faraón. ¿Recuerdan? Las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Y el hombre no entendía, nadie entendía lo que era eso. Y José fue el que explicó ese sueño y pudo salvarle la vida no solo a egipcios, sino a todos los pueblos alrededor de la hambruna que venía. Y entonces dice así la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Dice, respondió José a Faraón diciendo, porque cuando él reveló el sueño lo querían exaltar, y él dijo, la gloria es para Dios, es lo que Dios está haciendo en mí, no soy yo. Él dijo, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea que confiado en que es Dios en su presencia ahí obrando, y que era Dios el que estaba actuando. Las cosas no son casualidades, mis queridos hermanos. Las cosas son dirigidas por Dios en la vida de su pueblo. Así que José quería ser un medio de recordatorio a Israel en ese ir a la tierra prometida de toda esta bendición. O sea, en este caso la presencia de Dios. Y vamos a terminar con el número 4. Fíjense que lo que les he dado son 4 puntos que empiezan con P cada una, ¿no? Hablamos primero del pueblo de Dios, después de la promesa de Dios, después de la presencia de Dios, y ahora el propósito de Dios. Miren todo lo que significaba trasladar esa momia hacia la tierra prometida. ¿Verdad que Dios tiene un pueblo? Dios da promesa a su pueblo. Dios está presente en medio de su pueblo. Y Dios también hace las cosas con un propósito para su pueblo. La salvación hace posible, hermanos, que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. Esto lo expresa la Escritura en Efesios capítulo 2, creo que en el versículo 7. Pero fíjense, lo que quiero decir con esto es que las personas redimidas, las personas salvadas, las personas creyentes en Jesucristo como único Señor y único Salvador, estas personas serán siempre un trofeo especial de la gracia de Dios, para siempre.
estos son los redimidos. Es decir, Dios quería un pueblo, y quería un pueblo que también hiciera las obras buenas, que manifestara las virtudes divinas, para que el mundo viera que Dios era bueno y que Dios es bueno. Sin la salvación que Cristo proveyó, estas cosas no serían posibles. Hermano, para terminar, el testimonio de las Escrituras nos recuerdan a nosotros la salvación de Israel. Nos recuerdan la salvación hacia el mundo perdido. Comienza con el pueblo escogido, con Israel, y todo este proceso hacia la tierra prometida. Pero vemos también, hermanos, que el llamado no era exclusivamente a Abraham. Había una descendencia que fue por un tiempo por medio de ese linaje hebreo, pero que realmente tenía más que ver con la fe. Por eso somos descendientes de Abraham en este sentido. Es decir, que encontramos en el mismo Antiguo Testamento a Dios diciendo que será pueblo mío aquel que no era mi pueblo, refiriéndose a un pueblo gentil, al resto del mundo. Y es la razón de la misión de la iglesia, para que nosotros prediquemos el Evangelio al mundo. Pero ¿saben qué? ¿De qué te vale a ti que el resto del mundo sea salvo si tú no eres salvo? Por esto es personal. Es decir, aunque hay un pueblo salvo, aunque hay una iglesia que es redimida por la sangre de Cristo, aunque hay un cuerpo de creyentes que es el cuerpo de Cristo, la relación con Dios y la salvación es muy personal. Y en esta mañana, mi querido amigo, querido hermano, pensemos en esto, porque Cristo, el Rey del universo, vino en tiempo y espacio a dar su vida, a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Si no estás seguro que tienes a Cristo, ven a Cristo. Si me estás escuchando a través de este programa, te invito en esta hora que vengas a Cristo Jesús. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La vida eterna es a través de Jesucristo. Tener parte en el pueblo de Dios es venir a Cristo, y por medio de Cristo pertenecemos a ese hermoso pueblo de Dios. Quiero, para terminar, decirles que por medio de la cruz y una tumba vacía, por medio de esa resurrección preciosa de Jesucristo, es que recibimos el perdón de nuestros pecados. Si hoy confías en Él, si hoy vienes a Cristo arrepentido de tus pecados, Cristo te hará parte de este pueblo. Ven a Cristo, ven ahora. Que el Señor te bendiga.